Bueno, nuevamente quisiera saludar a los hermanos y hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan la palabra de Dios, el mensaje por el medio de las redes. Queridos amigos y amigas que no son salvos, espero que todos estén bien. Me encuentro aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, aquí en mi hogar. Nuevamente voy a cantar una sola estrofa del himno 568 de los himnarios que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. A ti, pecador, Dios llamándote está, en vano le dejas llamar. Llamó cuando en calma tu viaje va bien, llamó en la tormenta del mar. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está. Bueno, ahora con la ayuda del Señor quisiera leer en el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 18. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Después más abajo aquí dice parábola del trigo y la cizaña. Voy a leer les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía, los hombres vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la tierra, la hierba, y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo: no, sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Decid, deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta que la siega, y el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoger primero la cizaña y atarle en manojo para quemarla, pero recoger trigo en mi granero. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, aquí vemos una continuación, el Señor hablando sobre la siembra de la palabra de Dios, y utilizó esta ilustración de la siembra para referirse a la siembra de la palabra de Dios en el corazón del pecador y en las distintas etapas que cae la semilla en el corazón del hombre. Entonces vemos que primero el Señor le enseña la parábola del sembrador
Salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente. Entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Él estaba enseñando la palabra desde la barca, y habló muchas cosas por parábola, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y explicó que mientras sembraba, parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde había mucha tierra y brotó pronto, y había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz, se secó. Se quemó porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, a cual 100, a cual 70, al cual 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Entonces después el Señor dice el propósito de las parábolas, y se refirió sobre la nación de Israel, que iban a oír, pero ellos iban iban a oír pesadamente y cerrados sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entienda y se conviertan, y yo los sane. Pero el Señor le dijo: bienaventurados porque vuestros ojos porque ven y vuestro oído porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oí y no lo oyeron. Los discípulos tuvieron la dicha de oír del Señor, y todos esos que estaban escuchando ahí del Señor esta parábola y las enseñanzas. Pero los profetas profetizaron del Señor, pero ellos no pudieron entender. Porque ellos indagaban, como dice en la carta de Pedro, sobre esta salvación que nosotros estamos disfrutando ahorita. Y los discípulos pudieron ver y oír del mismo Señor, pero los profetas no. Ellos profetizaron del Señor, pero ellos no entendían y no vieron como vieron aquí los discípulos. Vieron al Señor y les enseñaba por parábola, para tratar de confundir a aquellos que estaban ahí, que no estaban oyendo con interés. Y por eso vemos que el Señor explica esta parábola y utiliza un principio de la siembra, que en esos tiempos se sembraba, como también ahorita, y se lo explicó después a los discípulos. Jesús explica la parábola del sembrador. A ellos les explicaba, pero a muchos les hablaba por parábola. Se les juntó mucha gente. Había mucha gente que era interesado en los milagros que hacía el Señor. Y había muchos fariseos, escribas, que lo que querían era quitarle la vida al Señor. Entonces le dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestro oído porque oyen. Uno de los últimos profetas que pudo haber cumplido la profecía fue Juan el Bautista, porque él mismo bautizó al Señor y pudo verlo. Pero vemos que los discípulos, el Señor le explicó la parábola. En estos tiempos muchos oyen la palabra de Dios, pero no la oyen con fe, sino que la oyen y el Señor habla a sus corazones, porque el Señor habla a nuestros corazones. Ese fue el caso mío. Él habló a mi corazón y pude despertar, mi conciencia despertarse, y entendí que estaba perdido. Y había una angustia en mi corazón, una angustia muy grande, porque sabía que había un lugar de condenación por la predicación
y sabía que ese era mi destino si moría en esa condición. Pero gracias al Señor y al Dios del cielo que tuvo misericordia de mí y alcancé su gracia salvadora, porque yo no merecía la salvación, porque nosotros merecíamos era ir a la condenación por nuestros pecados, porque un justo tomó nuestro lugar, que fue el Señor Jesucristo, porque no podía pagarle yo a Dios ni por ninguno de mis propios méritos, ni por ningún cualquier buena obra que hiciera. No podía yo entrar por la puerta. Era por el Señor Jesucristo que podía entrar, creyendo en Él. Y un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche llegué a Él y Él perdonó mis pecados. Igualmente lo puede hacer con usted, pero tal vez usted está como en esta situación, como lo que están en esta parábola. Tal vez está dejándose llevar por los embates de esta vida, o tal vez hay muchos también que creen el mensaje, pero no lo creen de corazón. Por eso el Señor les explicó esta parábola a sus discípulos, y vemos que en estos tiempos hay mucho como el Señor sigue en la misma parábola del trigo y la cizaña. El enemigo es el que siembra la cizaña. La cizaña y el trigo son una mata parecida. El trigo, cuando va creciendo, cuando ya está terminando su etapa de crecimiento, él se dobla, pero la cizaña sigue parada hacia arriba y tiene las mismas espigas, pero el trigo se dobla, y nos enseña que así tiene que ser la persona. Tiene que humillarse para poder ser salvo y creer el mensaje, porque el Señor dijo: oí la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. La palabra de Dios impacta en el corazón del hombre, pero el enemigo tiene su manera de hacerle y engañarle para que usted no crea el mensaje. Puede utilizar hasta amigos, mismos familia. Estás escuchando el evangelio, ¿qué vas a hacer metiéndote a evangélico X? Y mira, esa gente tan loca, ellos no disfrutan del mundo, ellos no van para fiestas. Mira, vas a vivir una vida aburrida. El enemigo trabaja de esa manera y te quita lo sembrado, la verdad de la palabra de Dios. Y la mayoría de la persona entiende la palabra de Dios en ese sentido de que es una verdad, pero la tienen en poco. Y entonces vemos el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Esto lo podemos ver, hay muchos que reciben con gozo la palabra de Dios, pero fueron sembrados en pedregales. Al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, porque es de corta duración. Cuando viene la aflicción, la persecución, las burlas, en esos tiempos habían persecución, pero ahorita también hay una persecución espiritual para aquellos que creen el mensaje, pero no han podido ser salvos, sino que dicen que el mensaje del evangelio es una verdad y empiezan a caminar en una congregación. Pero el enemigo en estos tiempos engaña a la gente en una congregación y los lleva como religiosos, también los lleva cautivos rumbo a la condenación eterna. Haz esto, haz aquello, pórtate bien, haz esto, camina por aquí, camina por allá y sigue estas normas, darnos el diezmo y vamos a hacer buenas obras, y por ahí se va.
Pero cuando viene la persecución, Dios me pregunto, si se formase una persecución aquí en este país, ¿cómo harían? Muchos tal vez tiran la toalla y pueden tropezar. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa, y buscan los bienes materiales, buscan toman más en cuenta lo que Dios que ellos dicen, muchos dicen que Dios les está dando carro y esas cosas, y entonces piensan que están siendo bendecidos por Dios. ¿Sí? Dios, dice la Escritura, que Dios hace salir el sol tanto a justo como a injusto, tanto a bueno como a malo. Pueden haber personas no salvadas que Dios los está bendiciendo. Si es verdad, Dios los está bendiciendo, pero no confunda este asunto con la salvación de su alma, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Más bien, el que cree en el Señor de todo corazón siempre va a tener controversia. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra, y la palabra se hace infructuosa, no ha tenido cabida en su corazón. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto a 100, a 70 y a 100 por uno. El Señor habló por parábola. Cuando nosotros leemos un salmo que dice, el Salmo 78, abriré mi boca en proverbio, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, los cuales habéis oído y entendido, que muchos padres no las contaron. El Señor aquí habló por parábola y llamó fue a los discípulos aparte, y con estas parábolas trataba de confundir a muchos que en verdad no estaban interesados en la salvación. Y el Señor dice que fue sembrado cizaña. Él sigue el mismo tema de aplicando la siembra, pero el Señor dijo: deja crecer el trigo y la cizaña juntos. El momento de la siega, Él es el que va. Cuando si viene el arrebatamiento, nos vamos solamente los salvados, y se queda los que no son verdaderamente salvos, se quedan y se van a perder. Como les dije, el trigo crece, se dobla, y la cizaña está erguida hacia arriba, y la espiga que bota la cizaña lo que da no es comestible como el trigo. Entonces vemos que el salvado tiene los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero vemos, aquí habla de dos frutos que el Señor da a entender, que da fruto a 100, El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Entonces nosotros, si nos vamos al Evangelio de Juan, él dice: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Pero vemos los frutos que daban los fariseos. Por sus frutos los conoceré. ¿Acaso se recogen uva de espino o higo de los abrojos? Entonces volvimos al que el mismo Señor le dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen con vosotros con vestidos de oveja, pero
por dentro son lobos rapaces. Amigo o amiga que no eres salvo, ojalá la palabra de Dios esté impactando en tu corazón y tú hayas comprendido que vas a espaldas de Dios. La única solución a tu pecado está en la persona del Señor Jesucristo. Él es el único que te puede salvar. No por obras para que nadie se gloríe. Él es la única fuente de salvación. Él fue el que murió por ti, murió por mí, murió por toda la humanidad, porque Él era el único que podía satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Y Él la pagó con su propia sangre y su vida. Fue sepultado, al tercer día resucitó y a los 40 días ascendió a los cielos, y allá en los cielos está el único que te puede salvar, el Señor Jesucristo. Si tú vas a Él con tu carga de pecado, Él te va a perdonar y Él no te va a rechazar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.